Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, quinóticas, quinóticos? Bienvenidas, bienvenidos a esta Mesa Redonda 2025. Hoy con Showrunners, una mesa que es posible gracias a HBO Max y en la que hoy hablaremos mucho de series, de muchas de las mejores series del año que ahora termina. Así que voy a empezar a presentar a quienes me acompañan. Hay mucho talento, pero también hay mucho nombre. He apuntado aquí codirectores, co-guionistas, co-showrunners, porque hay que decirlo todo perfectamente. Empezamos por Eduardo Casanova, que es el showrunner de Silencio, no solo showrunner, sino director, guionista de la serie, una serie que empezó su andadura en el Festival de Locarno y que llegará a su estreno en Movistar Plus. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Con un poco de síndrome del impostor, la verdad, ¿eh? Tengo, os lo digo de ¿Por verdad. qué? Bueno, hay mucha gente a la que admiro aquí, muchas amigas, y de repente yo en mi primera serie estoy aquí un poquito cagada. Pero no, estoy muy feliz y muy agradecido. Enseguida se pasa. A tu lado está Leticia Dolera, que no solo es parte del elenco de Silencio, sino que viene como showrunner de Pubertad, showrunner, creadora, guionista, directora de la serie, coescrita esta serie con Almudena Monzú y con David Gallart. ¿Cómo estás, Leticia? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Señora con un Ondas. ¿Sí? Que Señora eso, con ¿eh? ondas. Con un Ondas. Eso viste mucho. Hace mucha ilusión, la verdad. Sí, Yo muy creo que es contenta. un premio prestigioso, que está muy bien que haya aquí un Ondas, pero es que no solo hay uno. Hay otro, porque el reparto de Furia también tiene un Ondas. Bravo. Félix Sabroso es su showrunner, el showrunner de Furia, es el creador, es el guionista, director de la serie. Hay un par de capítulos coescritos con Juan Flan y codirigidos con Jau Fornés. Exactamente. ¿Cómo sí, estás? Sí. Pues muy contento de estar aquí y estaba un poco nervioso con esta especie de racimo de talento y digo, madre mía, un poco de síndrome del impostor. Supongo que lo tenemos todos, lo compartimos, pero es verdad que es una mañana así como excitante. Bueno, estate tranquilo, yo no tengo un ondas, pero tengo un premio Shanghái. Todo cuenta, todo cuenta. En esta mesa en la que todos somos impostores y por tanto ninguno lo somos, tenemos a Borja Coveaga, que es uno de los showrunners, junto con Diego San José, de Su Majestad. El guión está escrito con José Antonio Pérez Ledo, ellos dos y José Antonio, y luego la dirección está compartida con Ginés Taguindal. ¿Cómo estás, Borja? Muy bien, estupendamente. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Tu nivel de impostor cómo va? Bien, no sé, yo creo que estoy entre compañeros, es que no sé, somos todos obreros del vídeo, que es lo que... Del pero vamos, VHS. yo no me siento así, no sé, muy bien. Muy bien. Con mi banda, con la gente que trabaja en esto, como nosotros. Con tu gente. A su lado está Cristóbal Garrido, que es uno de los showrunners de La Vida Breve, junto con Adolfo Valor, también co-guionista de la serie. ¿Cómo estás, Cristóbal? Pues muy bien, yo no tengo tantos créditos como los demás. ¿Es que no diriges? Claro, es que yo no dirijo, no actúo, no tal, pero no tengo síndrome de impostor porque tengo un ego gigante. Entonces, y me habéis puesto en el medio y voy a acaparar toda la atención, así que... todo Queríamos bien. darte el foco que mereces, Gracias. Cristóbal. A tu lado está Araceli Álvarez de Sotomayor, que tiene tantas series este año, tantos cargos distintos que tengo que leer a la fuerza. Empecemos por Nails. En Nails eres showrunner, guionista y directora de la serie. Muy bien. En Sin Gluten es co-creadora y co-guionista con Javier Aguayo y con Germán Aparicio. Efectivamente. Luego, en Muertos S.L. eres una de las co-creadoras y co-guionista de Animal con Víctor García León, con Ana Bollero, con Dani Castro, con Germán Aparicio. Sí. ¿Has tenido vida este año, aparte de las series? No, pero muy contenta, ¿eh? Un poco estresante, la verdad. Molaría más que viniesen las cosas poquito a poco, porque luego están o los parones o los super periodos de estrés, pero súper contenta. Bueno, muy bien, encantados de tenerte en esta mesa. Muchas gracias. Y al final, pero no por ello menos importante, Nacho Vigalondo, que es el showrunner de Superstar, codirector de la serie con Claudia Costafreda, también la has coescrito con Claudia, con Paco Becerra y con María Bastaros. ¿Cómo hablo contigo? ¿Así? Háblame al oído, Nacho, háblame al oído. De plano contra plano, pero claro, si nos ponemos así... Bueno, te hablo así. Perfecto. Cuéntame. Gracias por venir. No, un placer, de verdad. Yo hace tiempo que decidí sustituir el síndrome del impostor por el síndrome del estafador, que es... Ok. No tengo ni puta idea, pero espero que no se entere. Ya está, o sea, tira para adelante, haz como que sí, o sea, haz como que sabes lo que estás haciendo, como que ese es tu territorio y a ver si te dura toda la vida. Bueno, pues de momento va a durar 1 hora. Vale, vale. En esta hora hablaremos de impostores, de series, de creación y sobre todo, ¿sabéis una cosa? En esta serie de mesas, en este año 2025, tenemos como propósito hablar todo lo que podamos y lo que nos dejéis de dinero. Venga, bien. Que es un tema del que se habla poco, en realidad. No sé yo qué decir. Solo en el programa de Broncano. Sí, en realidad no quiero saber cuánto dinero tenéis en el banco. Esa respuesta no se la voy a quitar a mi colega David Broncano. Me gustaría saber cuánto han costado vuestras series.
Uf, qué fuerte Poco. empiezas. ¿Tenéis una cifra en la cabeza? ¿La manejáis? ¿Qué significa esa cifra para vosotros? ¿Qué tipo de serie ha propiciado esa cifra? ¿Quién quiere empezar? A mí me dicen que mi serie no es cara, que es barata. Me hablan de que otras series, incluso de la misma casa, valen mucho más, pero nunca me han dicho el precio exacto y tengo que decir en honor a la verdad que nunca lo he preguntado. Ajá. Porque yo tiendo a responsabilizarme mucho del contrario y en cuanto me dicen, no, es que solo tenemos esto, ya empiezo a... Yo mismo me recorto. Entonces prefiero ser ingenuo al respecto de cuánto cuesta cada capítulo para ir pidiendo todo lo que se me antoje y luego que me corten ellos, que me digan, no, hasta aquí. No lo sé, de ¿Por verdad esta que no lo banda? sé. Yo tengo uno de los síntomas del TDAH que padezco con más fuerza es la discalculia. O sea, yo soy disléxico de los números. Y a partir de aquí, si tú me presionas para que te conteste, te cancelo. O sea, porque prácticamente estás humillando a un enfermo ahora mismo. Entonces, o sea, sí, o sea, que cuando sobrevuela un poco de secretismo con los números, parece que las cifras son más espectaculares de lo que creo que realmente son, pero que la verdad es que no me acuerdo. O sea, que no me acuerdo, tampoco sé... O sea, hay números mucho más elementales. Sigo mirando como de forma paralela, tía, aquí no tiene sentido. Lo haces fenomenal, Nacho. No, pero no tiene sentido, ¿sabes? Que no tiene sentido porque no estoy hablando al público, estoy hablando contigo. Puedes hablarnos a nosotros A también. vosotras, sí. O sea, hay cifras asociadas a mi identidad que tampoco sé y debería saber y que me pueden causar problemas. Bueno, yo no creo que las debas saber. Siempre que te producen algo, que no lo produces tú, no sé hasta qué punto exactamente sabéis o sabemos cuánto cuesta lo que estás haciendo. Yo lo que sí sé es que Silencio se ha hecho con... Leticia puede dar fe de ello, con sudor y lágrimas y estirando muy bien cada céntimo y cada euro. Pero yo Bueno, es que soy- Silencio nace de un lugar muy particular. de un lugar muy Independiente, particular. ¿no? Que luego ha sido adquirida por Movistar Plus. Yo no Sí, creo que sí. haya un showrunner en esta mesa que tenga un Yo es que super budget. showrunner no sé qué es todavía. A ver, yo Sí que sí sé sé lo que cuesta Vamos por mis aquí. Yo también. series. Yo también lo sé, sí. Pero por una cuestión, porque tienes que saber lo que cuestan para saber que puedes, sobre todo, pedir, escribir, porque no podemos pedir 5 helicópteros y luego la serie está a 600.000 euros el capítulo, que es más o menos lo que está ahora mismo casi todo, salvo los originals. Yo creo que es que ahora mismo estamos con un cambio brutal de pasta y lo que son las adquisiciones cuesta muchísimo dinero, muchísimo trabajo sacarlos adelante porque entra uno, otro, yo pongo un poco, yo otro. El incentivo fiscal de Bilbao, que por eso está todo el mundo en Bilbao, en Canarias. Ya. Y las series que realmente siguen teniendo pasta son los originals, que creo que hay una tendencia que cada vez haya menos. De hecho, ahora mismo las plataformas, salvo Netflix, que sigue teniendo mucho músculo de dinero, los demás la tendencia es a menos originals y todo por adquisiciones. Entonces yo en mi caso sí lo sé porque tengo que adaptarme un poco a lo que había para no irnos de madre, porque encima una de las series nuestras tenía un elenco de 20 y tantos actores. Solamente en cachés ya dice, joder, pues ya me quedan menos 10 para hacer la serie. Entonces está la cosa apretada. Yo en el caso de Pubertad lo sé y está publicado porque tiene financiación pública, porque se ha financiado con dinero del ICEC, de TV3, que también es cadena pública. Luego también entró HBO y es una coproducción europea, ¿no? Con una productora belga. Y se hizo con 4,5 millones, lo cual, según el guión, te puede parecer mucho, te puede parecer poco. Es un presupuesto ajustado, más teniendo, en nuestro caso, había 70 personajes. Imagínate. Entonces, 70 personajes con sus sueldos, sus pruebas de vestuario, sus todo, ¿no? Sus altas, sus bajas. Yo, además, me pasa como vosotros. Yo tengo el síndrome de la clase obrera, que es uno que me quiero quitar, ¿no? Que es enseguida acepto qué es lo que hay, cuánto hay, y entonces con eso tiras de imaginación, que a veces va bien, pero bueno, llorar por un traveling a estas alturas, dius, bueno, ¿sabes? Pero es verdad que en el caso de Pubertad, que hay 3 diadas castelleras, una noche de San Juan, que hay niños con sus horarios, o sea, sus horarios, quiero decir que está bien, ¿eh? O sea, Sí, sí. Pero que te lo complica todo. Claro, es una producción muy grande. Ya solo que una plaza te dé la sensación de que está llena, ahí ya se te va muchísimo Hombre. presupuesto. Creo que hubo una afirmación tuya, Cristóbal, si no me equivoco me corriges, decías que una comedia como La vida breve gozaba de un presupuesto que era inusual para la comedia. Cuando dije eso, sabía que eso iba a ser un titular y lo cazasteis en la primera. Porque dije que La vida breve por primera vez teníamos un presupuesto de drama. Porque generalmente en las productoras, en las plataformas, en las cadenas asumen
que por el mero hecho de ser comedia todo es más barato. Como si los técnicos cobrasen menos por hacer comedia, como si los actores cobran menos. Eso es cierto. Claro, Eso es cierto. te meten Eso en el se entiende. claro, te meten en el cajoncito de la comedia que es más barato. Y por primera vez Eso es por la herencia de la sitcom. Como que, como que el Puede formato ser, verdad, puede ser. tiene, el Bueno, y formato también plató. porque- tiene mucho viaje. También y- tiene y que ver reverbera. con que dicen, bueno, aunque técnicamente sea una mierda, sí hace gracia. Exacto. Sí, ¿Sabes lo que te exacto. digo? Porque un la poco- idea de que una comedia se puede hacer en un sofá o en un bar. Exacto. y luego hay una Los teoría guiones también son buenos y los actores lo Sí, los defienden. sitcom. pero hay una teoría también también se puede hacer en un hay una teoría también que dicen los ejecutivos que tienen una pequeña parte de razón, no siempre, y es que las comedias viajan menos, que se pueden vender menos y por lo cual pueden sacar menos dinero de esos productos. Pero lo cierto es que yo sí sé lo que costó La vida breve. Por primera vez, yo creo que también le ha pasado un poco a Borja con Su Majestad, hemos tenido Por primera vez. poder rodar en palacios, sentirnos como reyes, que esto no suele pasar, y es un gusto porque además yo creo que al final luego las cosas se notan. Es verdad que se puede hacer una comedia muy pequeña, con 4 duros y no sé cuánto, y muy concreta, pero tampoco es justo que los de comedia tengamos siempre que bailar con la más fea. No, y pasa, o sea, si uno compara los presupuestos que había en La vida breve o en Su Majestad con Bota Juan, que vamos, Bota Juan era un milagro que eso se emitiese y se pudiese rodar, o con No me gusta conducir, que era poquísimo dinero, pues sí, o sea, la comedia desde luego siempre tiene esa fama y esa situación. Es que es la gran Normalmente. discriminada, la comedia, la pobre, todo mal. El género chico, los premios son dificilísimos, los tiempos son cortos, los rodajes ya, o sea, nosotros hemos rodado Sin Gluten en un tiempo ya que era de locura, o sea, eso no se puede hacer. Pues fíjate que eran capítulos de 55 minutos en unas 8 jornadas, es que es muy loco. O sea, es que teníamos Me tiempo encantaría que hubiese a rodado dos 55 tomas, minutos. punto, Bueno, no había en más. directo. Era increíble. Pero Entonces, luego a su claro, vez pagamos las facturas de los demás, que es que al final hay una cosa de la comedia que funciona. Sí, y que totalmente. tú luego ves los rankings y las taquillas del año y dices, la primera, la segunda, la tercera son comedias, ¿no? Entonces hay algo como muy injusto en ese Y sentido. lo de que no viaja tampoco estoy de acuerdo, porque depende del conflicto que tú estés contando en la comedia. Mira Machos Alfa, se ha vendido Sí, ya sí. en un Y montón Animal, de ¿no? países. Animal también, y ¿no? Animal también. Es decir, que depende de lo que cuentes, hay cosas que son universales. El feminismo, el machismo, el no sé qué. Todo esto que cuenta Machos Alfa, por ejemplo, le está pasando al mundo entero, no está pasando solamente en España. Entonces, joder, tenemos una serie de etiquetas puestas que es un deseo grandísimo que eso empieza a desaparecer, porque es que es verdad que al final se traduce en pasta. Comedia, menos pasta. Drama o thriller, no sé, más pasta. Pues no, joder, que cuesta mucho trabajo hacer comedia, coño. Pero también hay una cosa que No hay que habéis dicho dejar cuando clara. ven vuestras series, nadie, porque ¿eh? Digo, aquí todos diciendo, pues el presupuesto... Bueno, porque no somos unos subvencionados, Leticia. Hay una cosa que también que caemos en ese error nosotros mismos, que es vincular el presupuesto a lo que se ve delante de la cámara, cuando el primer efecto del presupuesto, la primera marca es el tiempo que tienes para rodar. Claro. O sea, no es El tanto que ya... O sea, entiendo lo que dices del Palacio, pero también es el que puede rodar con la mínima calma, con la mínima confianza de que... Claro, nosotros para rodar en La vida breve, un cambio de vestuario implicaba 1 hora y pico de espera. Claro. O sea, Guau. cambiar ese vestuario implicaba 1 hora y pico de la gente, de brazos cruzados esperando a que vuelvan los actores. Entonces, eso es dinero. Mucho. Si quieres una respuesta como más contundente, pregúntanos si alguna vez hemos rodado o hemos hecho un proyecto con la sensación de que tenemos tiempo para acabarlo. Nadie. Nunca, nunca. Es una buena pregunta. Sí, Siempre es eso bueno, sí, cuando sí. llega el plan de rodaje, vale, ya las de recortar 2 semanas. Vale, Yo ¿cómo? tampoco, el exceso de holgura en el tiempo, en el rodaje, tampoco te creas que me ¿Pero lo has tenido? Nunca lo he tenido. Por eso Nunca lo he pregunta. tenido. No, Pero es que pero sabes. cuando te dicen, yo he tenido 7 días por capítulo en Furia, y cuando te dicen, ¿te gustaría hacerlo en más días? Digo, sí, en 9, en 10 9 días. sería perfecto. Pero si a mí me dicen, no, vas a tener 3 semanas para rodar o 4 semanas para rodar un capítulo, digo, qué sopor. O sea, creo que la Y a energía mí que me gustaría genera ver cómo es, un para cierto comparar. ritmo... O sea, me gustaría Exacto. rodar con tiempo de sobra para luego ver la diferencia y decidir qué prefiero. Pero yo sí que tener creo poco- que con la cosa del déficit de atención, la ansiedad que tengo y todo eso, si tengo muchísimo tiempo, estoy seguro que el dilatar el tiempo de rodaje no me favorecería. Quiero avanzar con el dinero. ¿Cuánto gana un showrunner? O una Venga, showrunner. pero esto tú cuando venga Carmen Machi a la mesa de las actrices le vas a preguntar cuánto le paga. Te invito a Sí, verla. yo creo que sí. Venga, Yo, ojalá. yo he Esto no sé, cobrado no tenemos cifras, hasta el eso sí. momento 0 euros por hacer silencio. No he cobrado dinero.
Tampoco lo cobré por Pieles, mi primera Pero lo película. vas a Pues yo he cobrar cobrado ahora que lo ha menos, comprado menos que Movistar. menos que- Ahora, Claro. puesto dinero. ahora que la ha comprado Movistar, supongo que algo caerá, pero es que quiero partir de la base, sobre todo por lo que decía Leti, de ninguno os habéis mojado. Yo sí me quiero mojar. Silencio parte de una propuesta que tiene apoyo positivo, que hacen siempre pues, bueno, series muy pequeñitas, muy cortometrajes, y yo lo que decidí es involucrarme y en hacerlo lo más grande posible para que el mensaje de esa ONG llegase a más gente, ¿no? Porque pasa una cosa con las ONGs, y es que lo que te cuenten, por muy de acuerdo que estés o por mucho que te interese, siempre suena panfletario y siempre suena aburrido. No te quieres sentar a ver una serie de una ONG. Pero a mí me interesaba mucho la lucha de apoyo positivo y entonces la premisa principal era hacerlo bajo cualquier circunstancia o como fuese, que en realidad es un poco como he rodado yo siempre, rodar como se pueda y como sea. Y he ido desarrollando técnicas para que luzca vistoso, para que luzca caro, como la casa en la que vivo, que os comentaba antes. Yo que me pongo a pintar ahí, todo rosa, y eso parece que tal. Pero estoy profundamente agradecido de que Movistar ahora la haya comprado, como ha dicho Leti, porque, bueno, sí podré cobrar como showrunner, que era la respuesta a tu pregunta. ¿Cuánto? No lo sabes todavía, ¿no? ¿Cuánto? No lo sé todavía, la verdad. Es que yo creo Hombre. que eso depende del caché de cada uno, como le pasa a los actores. Y de la Claro, plataforma. hay Yo gente no que voy a cobra... contar Lo que me den me mojo, conformo, claro. Claro, hay gente que Nos cobra ha más, jodido. gente que cobra menos. Reconducimos. En un mundo en el que los presupuestos son, como estáis contando, o dejando entrever, el salario propio como creadora entra en el ajuste de, bueno, según donde esté, según cómo sea el proyecto, puedo ser elástico o elástica. Claro. Claro. Hombre, hay una cosa ahora que bueno, pasa más bien en el cine un poco, pero es verdad que claro, que depende de la plataforma donde estés, pero yo creo que estamos en general se paga bien, con el mundo plataformero creo que se paga bien. Lo que pasa que es verdad que luego depende del proyecto que sea, eso también, por eso decía que pasa en el cine. No es lo mismo que si haces una película con Telecinco, que si haces una película más pequeña vas a cobrar diferente como guionista, eso es así. Lo que pasa es que, como dice un amigo, ahora existe el cine de autor de encargo. Es decir, que te pagan poco y no te dejan opinar. O sea, que te pasan más notas que Telecinco. O sea, Atención, entonces, a eso me refiero con que... Creo que o se sea, lo dije yo y está diciéndome... no fuiste tú. Pero bueno, podría haber sido Nacho, desde luego. Si hubiera sido Nacho, habría tenido un juego de palabras más, yo no sé sé. quién me lo dijo a mí, entonces... Pero a ti Eso, también, tú también has recibido esa misma... Alejandro Burgués, el director No. de Juan de los Muertos. Yo estoy pensando en otro. En otro. Vamos, Sí. Bueno, entonces lo que quiero decir es que empiezan a haber divergencias, porque antes había, yo no sé, yo como soy de educación católica tengo eso del éxito tiene recompensa y todo eso, pero es cierto que los proyectos más apetitosos y mejores que han ido han sido después de un fracaso. Es decir, que normalmente piensas que un éxito te va a traer pues otro éxito o algo, o un mayor caché o mayor cosa, y me ha pasado lo contrario. Y te comes una mierda. Sí, y en cambio después de un fracaso pues ha habido oportunidad. A mí el mejor contrato que me ofrecieron fue después de un fracaso. O sea que lo que quiero decir es que en realidad estas líneas tan claras de éxito o fracaso, bueno, están dejando de existir y empieza a revolverse un poco todo, ¿no? Bueno, básicamente también yo creo que los conceptos de éxito y fracaso, y estoy introduciendo otro tema, perdón, lo que existe es la irrelevancia. O sea, se estrenan 20 series a la Ya te semana, se digo. estrenan 14 películas, y no es que eso de que a mí me aman o me odian, no, es que no saben quién eres. Exactamente. Ya, Entonces, es eso tan lo que- difícil de gestionar eso también. Sí, ¿eh? bueno, Sí, ahora hombre, mismo el dificilísimo. mosaico de contenidos que proponen todas las plataformas a la vez hacen que nuestro trabajo esté en un lugar más incierto a la hora, no sé, yo cuando empecé hacías una película y vivías 2 años o 3 años de haber hecho una película y eras un director de cine que había hecho una película. Ahora de repente tienes que llamar... No, es que estoy compraban casas, que tienes que compraban casas. que llamar a tus amigos. Yo Pero no te lo que puedo pasa- hacer una pregunta. O sea, con una película te daba para vivir 2 años, has dicho. Del A sueldo. mí del sueldo de una película vivía 2 años. Los pero sueldos de los también 90, es verdad, famosos a ver, sueldos que de los cuando haces 90, una película y eres guionista y director, vives 2 años, pero es que además no te queda otros cojones, porque entre que desarrollas el guión, claro. preproduces, produces, postproduces y promocionas, te pasan 2 años. Pero sí, sí. Mínimo. Te pasan Y 2 años. claro, también hablamos de tiempos antes, claro, películas de rodajes de 8 semanas, de 10 semanas, Claro. eso, no sé. En los Entonces, 90 era como Babylon.
Sí, sí, no, era. Sí, Sí. Borja y yo llegamos a Madrid justo cuando eso terminó. El mismo día. El mismo día. El sí. mismo Pero día que se ahora, acababa- ahora se trabaja. A limpiar, fuiste a limpiar. No, o sea, yo creo que es interesante el poner en valor, ya sea, o sea, creo que ninguno vamos a contestarte cuánto hemos cobrado por las series de las que hemos... Yo he contestado, ¿eh? Yo me he Sí, no mojado. vale, pero tú has hablado de una ONG, claro. Es que Claro. yo no sé si a la salida te dan un guantazo y dices cuánto cobran las series. Es que no sé, no tengo Claro, potestad. pero es que, o sea, creo que lo importante y lo que hay que decir es que llevamos 15, 20 años en este país en los que los sueldos de guión no suben. Claro. Eso. Y como si estuviese mal cobrar, coño. Claro, no, pero, ¿Qué te o sea, quiero cobrar hay decir? que cobrar. ¿Qué pasa? Cobrar no hay que cobrar. Lo que no puede ser es que las series ahora son, lógicamente, infinitamente más caras que en los 90 y los guiones cuesten lo mismo o menos que en los 90. Entonces, creo que eso sí que hay que reclamarlo, que es verdad que y nosotros somos unos privilegiados, quiero decir que estamos aquí con un buen año presentando cosas que han ido bien, pero lo cierto es que por debajo de nosotros hay una gran masa de colegas que Claro. no pueden vivir de ser guionistas. Y, obviamente, no de ser showrunner, porque a showrunners al final no todo el mundo puede ser showrunner, pero desde luego como guión es muy complicado porque los sueldos son pírricos. Bueno, y a mí me gustaría ser más honesto todavía y perdonar si yo parezco aquí ahora... Quieres ser más honesto que él, ¿no? Quieres decir. No, Más no, Pues no, a mí que te quiero- ganaba No, que todos los... No, bueno, que yo tengo que decir, yo he dirigido 4 películas, una serie, 11 cortometrajes y una serie a encargo, que es la de Nacho, que está en A3 Player. Y yo cobrar por escribir guión no he cobrado nunca. O sea, yo no vivo del dinero que yo cobro como director o cobro como... ¿No te han hecho contrato de guión? No. No, Pues tienes yo, que mira, revisar mira, tu representante. No, mi representante es de los mejores. Eso es un gran problema que tengo yo. Yo cuando me pongo a rodar, a mí me pasa una cosa y yo tengo muchísimo que aprender de todas y de todos vosotros. Yo cuando me pongo a rodar, si necesito un traveling, a mí la llorera y yo creo que la cosa de hijo único me es tan grande que si me hace falta lo pago yo y si no tengo, ¿sabes? Soy un poco un yonki de eso. Eso me sucede. Por ejemplo, en Silencio era un proyecto muy chiquitito al principio y cobré 2.000 euros que luego fue justo para una segunda cámara que necesitábamos y dije, la pongo yo, la pago yo. Y fue así. Pero por guión no, yo no Pues vivo. muy no mal, vivo de eso. Eduardo, porque Escúchame. estás Es un siendo... escenario diferente, Pero estamos hablando de- iba a decir, Sí, no, tirando los precios no habiendo precio, quiero decir, Tienes toda la claro, razón del y mundo. creo que hay que poner en valor el guión. O sea, hay un punto en el Totalmente, que, tienes toda la razón en del el que mundo, sí, tú sí. eres el que estás poniendo esa primera piedra de ese primer proyecto, eres el que más tiempo llevas trabajando desde el puto principio del proyecto. No puede Y ser que es un trabajo, cobres además, menos, no que es un trabajo, hobby. obviamente. Es que claro, es que... Pero os hablo del corazón y creo que tienes toda la yo razón creo que del Por estamos eso, hablando de pues, escenarios tienes que diferentes. reclamar. Vamos a Vamos a ordenar. ver una Félix. cosa. Creo que yo también he hecho la película El tiempo de los monstruos y allí no cobró ni el Claro, tato. bueno, es que- No cobré yo, no cobraron los actores. Creo que estamos hablando, o sea, nadie firma un original con una multinacional Evidentemente, y por no ejemplo, cobra los guiones. Quiero decir, está hablando de algo que se ha levantado desde la voluntad autoral y libre de hacer un no budget porque quiere sacar Pero adelante está bien, un proyecto. está bien y luego que involucras concretemos a eso, gente. porque Sí, claro, sí, luego sí, de sí, sí. repente Entonces, estamos llega la hablando de industria, escenarios diferentes. claro, llega la industria que hay directores que pueden O sea, dirigir pues no sé guiones que quién no no cobran. cobraba. Silencio, Claro. que seguramente es una obra maravillosa y yo estoy deseando verla, se ha hecho desde la voluntad de Edu Casanova de hacer su serie. De sacarla y adelante, luego claro. buscar la ventana. Nosotros no estamos buscando ventanas, nosotros firmamos un contrato para hacer un proyecto con una plataforma. Es un escenario diferente. A mí ninguna plataforma me va a decir que no me paga el guión. Hombre, No, claro, por ejemplo, cuando yo hice Nacho, que era una serie de encargo, que la hice con Bambú, capitaneado por Teresa Fernández Valdés, es la vez que más feliz he sido, porque... Lo que pasa es que has cobrado. Pero es que, Es que se da mucha felicidad es que da cobrar. mucha felicidad, Sí, sí, porque claro. de repente me sentía útil, ¿sabes? Decía... Te sientes profesional, es que en realidad bueno, estás digo, un término mira, profesional. me quieren por esto, me pagan por esto. Hay una cosa, de lo que ha dicho Cristóbal, hay una cosa que afecta mucho al guión y todas las disciplinas, de fotografía, actuación, dirección, y es que ha habido un cambio de paradigma en el que el estándar de calidad se ha disparado hacia el infinito, o sea, ya no te comparas con otra serie española de la época, ¿no? De los tiempos de Babylon, sino que te comparas con productos que ya tienen una calidad cinematográfica. De Babylon. Y Que los a lo mejor tiempos un son los mismos. capítulo tiene el presupuesto de toda tu serie. Totalmente. Digamos, exactamente, o sea, digamos que los tiempos que manejas para escribir, para interpretar, para dirigir, para iluminar, son los que había en el antiguo régimen, Digo, pero
las exigencias son esa cosa que se llama cinemática. O sea, ahora mismo tienes que hacer algo que tenga una cualidad que no se separe de lo que ves en el cine. Lo cual es bastante increíble por un lado, pero muy frustrante por otra, porque tienes que manejarte ahí arriba en unas condiciones y unas piezas diferentes. Sí, digamos que los objetivos que te piden no se corresponden con el dinero que te dan. Salvo Originals, que Originals yo creo que por ahora están bien pagados. Quiero avanzar con una derivada de esta pregunta del salario que tanto os ha gustado. ¡Qué rollo! Que es... Es un rollo, la verdad, ¿eh? No sabéis lo interesante que resulta esto para alguien que está... Claro. Al otro lado, Muy sí, sí. Y sobre todo si está empezando. Derivada. En las salas de guión en las que trabajáis, o en los equipos de guión en los que trabajáis, ¿cómo vamos de brecha salarial de guionistas hombres y mujeres? ¿Qué sabéis, qué no sabéis, qué intuís? ¿Cómo está este tema? Pues fíjate, haciendo un apartado del dinero, que ahora volvemos, que es importante, más que en las salas de guión el tema del dinero, yo pondría encima de la mesa la cantidad de guionistas jóvenes que no se les pone su nombre a su trabajo. Así, ¿eh? ¿Cómo? Sí, que se le fagocita ¿Que no se el trabajo, que no se firma, que se firma la productora o Pepito Pérez o no sé quién, y esas personas que han estado ahí currando y escribiendo no aparecen en ningún sitio. Y eso me parece realmente alarmante y sigue pasando, ¿eh? Sigue pasando mucho. Es como que, como hay tanto paro en todo lo que tiene que ver con lo nuestro, actores, guionistas, pues llegan, les pagan poco y mal porque son jóvenes, están desesperados por encontrar un lugar y encima, a la hora de poner los títulos de crédito, ahí no aparece esa persona. ¿Pero este melón? O sea, Por lo tanto, Este ni melón en, es real. ni en derechos de autoría. Claro, Obviamente, claro. obviamente. Por Pero eso- que esto me parece fortísimo. Pues esto sigue pasando y Sí, mucho. ha ¿eh? pasado y sigue pasando. es verdad. Pero Sigue ¿dónde? pasando. Uf. Gente joven afiliados a Alma, aunque sea un mes. Enhorabuena, lo has conseguido. Claro, necesitamos, es verdad que al final los jóvenes son mucho más vulnerables Claro. ante esto, entonces están Tienen mucho más fuerza. desprotegidos. Y creo que todos en esta mesa hemos sido unos pringados, hemos hecho cosas gratis que no debíamos, que decir, todos hemos pasado por Ahora eso. me comprendes, ¿verdad? Hombre, claro que te comprendo, pero Igual Casanova, que tú eres igual. Casanova, tío, o sea, no eres un chaval recién salido del máster. Entonces, Que no te engañe mi voto. Claro, entonces, eso por un lado, que creo que es verdad que hay un punto en el que la industria, como cualquier otra, se aprovecha de Sí. esas almas incautas que llegan recién llegados con mucha ilusión, que por otro lado, a mí se me pasa lo mismo, que siempre piensan, no, es que si no lo hago yo, lo va a hacer mi compañero, pero una es que eso cosa, pasa en cualquier industria. ¿Y, claro. y los guionistas que sí firman esa serie? Bueno, que claro. O sea, que han trabajado con otras personas ¿Pero a que, ti eso te ha pasado, por ejemplo? que se Con borran, gente- me parece como de una falta de ética profesional y Porque de no se sienten compañerismo. guionistas, se sienten becarios, se sienten No, ayudantes de digo el guión. que sí firma. Claro, pero el que... Si pero- tú sí firmas y sabes que Pepita ha estado contigo currando en ese guión, Pero yo creo que ella está denunciando exactamente tú eso, lo, y ¿no? tú lo puedes decir, y si el productor decide que no, no. ¿Pero qué volumen de trabajo estamos diciendo que acaban siendo no firmados? Hablamos de... Mira, hace poco estuvimos en una charla en el Festival de Málaga, una mesa de guionistas, había un montón de gente joven guionista, y hablamos de este tema y todos subieron la mano diciendo que le había pasado. A todos. Son un alto normalmente porcentaje. pool de guionistas amplios, donde hay muchos guionistas, hay un jefe de guión que normalmente firma con el productor ejecutivo y que de repente hay gente que se encarga de una trama, de unos o de diálogos, O escaleta, o de una de las sí, versiones de guión y O que generar normalmente, ideas, O dan o una de generar idea que ideas, luego esa hacer pool de idea guionistas. nunca apareció como que era suya y se la son pueden... series en las que haya dos pero, guionistas. pero en o plan tres una guionistas. mesa de guión. Hay una mesa de guión con 10 Sí. personas y esas 10 personas no firman nada. No, Exacto. no, 10, a lo mejor dos, los chavales. O hay una persona que no ha escrito nada y que y lo firma. Pero eso, eso sí. Sí, eso sí, eso sí. lo hemos vivido. Y lo firma. Eso lo hemos vivido todos. Sí, lo han vivido pero- todos. Reconduciendo la pregunta de la brecha salarial con respecto a hombres y mujeres, me da rabia tener que ser yo, hombre, quien lo diga. Hay un estudio... No se ha escrito un nombre eso, ¿no? ¿Perdón? Claro, sí, pero si veo que... Cristóbal os vais- Explaining. No, no es No. mansplaining porque te lo han preguntado. Ok, muchas gracias. No, siempre está bien la Soy- precisión. Soy un Gracias. aliado. Vea por alguien. No, iba a decir que no, porque hay un informe que ha hecho el sindicato, que ha hecho Alma, muy interesante, que pone números negro sobre blanco en esto, y es verdad que, por ejemplo, en televisión la brecha salarial es un poquito más pequeña entre hombres y mujeres, en cine es una barbaridad.
Entonces, esto es un poco como respuesta a tu pregunta. No te sé decir los datos, pero ese informe está en la web, lo podéis buscar todos y ahí aparece súper concreto con cantidades. Porque luego donde hay también bastante diferencia, dirección. Un informe encima Sí, de dirección. y dirección y presupuesto. Claro. Eso sí. Porque claro. es luego cuánto dinero tengo para hacerlo, ¿no? O sea, para que todo el mundo cobre y para que podamos hacer algo un poquito más ambicioso a nivel Yo escribo estético. con mi gata. Mi gata es hembra, pero... ¿Y firma o no firma? No firma, no firma. ¿Y el de dama o de Sky? ¿El de ¿Le dama o de pagas? Sky? ¿Le pagas? Y sí me que gasto mucho sigue en pasando. veterinario. Y sí que hay menos mujeres showrunners. Sí. Muchas Sí, menos. muchas A menos. esto iba ahora porque cualquiera que tenga ojos y vea esta mesa verá que hay 5 hombres y 2 mujeres. No sobra nadie en esta mesa, pero sí creo que o sea, nosotros en la invitación al sector o en la exploración de las series del año nos hemos encontrado con esta proporción que incluso es posible que sobrerepresente a las mujeres showrunners en España. Yo no sé si son 2 de cada 7 o 1 de cada 7. ¿Cómo es el acceso de las mujeres a crear y escribir series en España? Un poco relacionado con lo que estamos diciendo. Yo creo que tienes más acceso cuando te vas consolidando con tu bagaje profesional y entonces llega un momento en que te buscan y puedes empezar a decir, pues mis cosas las quiero hacer yo, las quiero dirigir yo, las quiero tal, pero hasta ese momento pues ese sufrimiento, es subir la montaña y contra todo y hacerte ver poquito a poco y pues son recorridos largos. Yo llevo en esta profesión 15 años y hace 2 años que he podido hacer mi primera serie como showrunner. No porque no haya querido antes, sino porque no me han dejado. Esa es la realidad. Y luego, fíjate, como cuando salió la nueva ley audiovisual, en lo que son series, sí que se puso una cuota para proteger las lenguas minoritarias y, oh sorpresa, de pronto hay plataformas invirtiendo en lenguas minoritarias, pero en cambio no se puso a nivel legal nada para equilibrar esta balanza que está desequilibrada por una cuestión cultural, ¿no? Y de herencia histórica, que al final el capital es conservador y el capital sigue fiándose más cuando hay un hombre detrás. O sea, esto es así. En cine no pasa tanto, no en cuanto a presupuestos, que sí, sino en cuanto a presencia de mujeres guionistas y directoras, porque sí se puso en la ley. Claro, y se ve que funciona, además. Claro. Funciona, Entonces no hombre, es por desde generación luego. espontánea, todo... No, claro. Y de hecho, las pocas mujeres showrunners, esto lo decía en un tuit hace poco Ángela Armero, que es una compañera guionista, y decía, si miras la lista, las poquitas mujeres showrunners son o firman con un hombre o son famosas por ser actrices, por ser no sé cuánto, por lo que sea, o por ser directoras, es decir, pero no hay una guionista, como en el caso de Araceli, una guionista pura, no conocida por lo que sea, o que no firme con un hombre. Es muy difícil el acceso de las guionistas rasas para llegar a poder ser showrunners y defender su propia historia. Es muy complicado para ellas. Y ahí están los datos, porque las pruebas es esa. Y la prueba es esta mesa también, o sea, que es eso. No, es interesantísimo y además es que lo hemos experimentado en la convocatoria de esta mesa, o sea que existe, esto es exactamente así. Bueno, ya se ha mencionado aquí, salió el año pasado, podemos volver a ello, creo que no es... digamos, no nos sobra volver al tema de qué es una showrunner. Aquí ha salido el tema, ha salido así brevemente, pero ha salido de personas que no escriben y firman las ideas. Y creo que ahí está la discrepancia dentro del sector o de diferentes digamos, estamentos del sector sobre cuál es la definición, que además no solo es un título honorífico, es un título que debería devengar derechos y reconocimiento, ¿no? Y un crédito en las series o las películas que se hacen. ¿Qué es un showrunner? O sea, Yo no lo sé. Discrepancia no hay. Bueno, ahora él no lo sabe, pero quiero decir, discrepancia no hay. El concepto showrunner está perfectamente definido. No lo digo yo, o sea, ya ni siquiera te digo el sindicato ALMA, o sea, el sindicato americano, el sindicato inglés, el sindicato danés, cualquier colectivo profesional en una industria profesional lógica y moderada, modera ya esto. Y un showrunner es un guionista que hace las labores de producción ejecutiva. Lo dice hasta la Wikipedia. Quiere decir, es que no tienes que meterte en ninguna web de ningún sindicato. Hasta tú buscas esto en Google y es muy fácil. Es un guionista que ejerce labores de producción ejecutiva o un productor ejecutivo que escribe. Si no escribes,
no eres showrunner, eres productor ejecutivo. No pasa absolutamente nada. Muchos de estos que dicen ser showrunners sin serlo, dicen, bueno, es que yo he tenido la idea. No, la idea no vale, la idea no genera derechos. Hay que sentarte a escribir también para ser creador. Porque La idea puede ser Una idea encontrar no un es artículo nada en el periódico en o sí comprar un misma. libro. Claro, Claro. entonces, y lo mismo con el creador. El creador solamente es creador si escribes el piloto y parte del mapa de tramas. Si no escribes nada, por muchas Está notas que regulado des... por alma. No, claro, pues. por alma y por todo el sentido... Por el sentido común. Sentido común ni siquiera, por todo... O sea, por decir, en todas las industrias solventes del puto mundo... Esto es así y es así. No, es que ya me estoy cabreando, ya me estáis tocando las narices. No, entonces, Pincha hueso, ¿qué pasa? tío. Claro, el tema de esto es que hay gente que dice, no, yo es que soy showrunner, soy creador, porque he dado notas de guión. No, perdona, notas de guión ha dado Susana Herreras, Sofía Fábregas o Basile, pero no son showrunners ni creadores. También estás dando notas de guión, o sea, estás dando notas a montaje y no eres montador, o estás dando notas para elegir Es el como casting si- y no eres director de casting. Es como si hablar con el director de foto ya te convirtiera en cofotógrafo, que es Claro, una pero cosa eso- que se da... Sí, o mandarle Claro. referencias Sí, Claro, sí, entonces, visuales. el tema es por qué no hay ese empeño de esa gente. Porque hay mucho ego. Es que ese Esto ego, es. ese el Porque tema todo el del mundo ego. quiere pintar, No, todo no, el y mundo sobre quiere todo porque pintar. mola mucho ser creador, la vena esta. Yo, este fin de semana fui a ver con mi hijo, que vemos todo el cine infantil que se estrena en España, sobre todo, bueno, le gusta mucho el cine infantil español. Entonces fuimos a ver una película que no digamos que no es el que han estrenado este fin de semana y que no es el culmen de la originalidad, ¿no? Porque es un género que hay dentro del cine infantil que es el intercambio de cuerpos, ¿no? O sea, La de basándose- Paspadilla. Sí. Así, el sin caso- dar pistas. Eso, pero bueno, que existen precedentes, Viernes la Loco, sustancia. la sustancia. Es la versión que ha hecho Paspadilla de la película de Jamie Lee Curtis. Pero no, y la Lindsay versión no. Lohan. ¿Sabes qué pasa? Bueno, En el los créditos. exploitation, No, digamos. pone idea original y el nombre del productor. Pero no es un remake. Que no. un remake. ¿Qué va a ser un Sí, remake? es la misma película. Pero a ver, es que. Pero el intercambio de cuerpos es un género en sí mismo. Ah, claro. claro, sí, Pero como a la mí me comedia parece romántica. llamativo. Paz Padilla en Street. Pero vamos, pues vamos. Es que lo siento. A ver, que Borja quiere desarrollar una idea. No, no, de- ¿qué va? No, Pero Borja, prefiero lo de Paspadilla en el Street. Street ha Es que es sido increíble. algo muy increíble. Ya, yo como ya que lo oí yo en el me quiero ir a la 93, misma pero de bueno. aquí y rodar Eso, eso. es Me callo. Pero lo digo, no, el tema es que Borja, ¿eh? un ejemplo, un ejemplo de cómo esta demencia, por el ego, por no sé por qué, o sea, veo una noticia en el periódico, le digo a un guionista que escriba sobre eso, idea original, firma el productor, o sea, que aquí pasaba, pues con una película que es un plagio no reconocido y tiene las santas narices el productor de poner idea original. Es que es increíble, pero es un ejemplo muy claro de que esto tiene que ver con alguna carencia infantil que tienen o algo así, algún trauma, O sea, una creo que- heridita que tienen. Creo que es ego y creo que también es una manera de, generalmente suelen ser productores y el hecho de ellos sentirse importantes revaloriza a la productora. Es decir, si tú porque los guionistas se van de las productoras, van y vienen, pero si el que queda, que es el dueño, es el creador, esa productora sigue teniendo el valor. Crea porque- marca, crea Claro, marca. Hay un claro. aspecto también, o sea, estamos hablando del showrunner en defensa del productor que acaba ejerciendo las labores de showrunner sin escribir. Pero también tenemos que comparar al showrunner con el guionista que no es showrunner. ¿Y por qué hay una diferencia entre un showrunner Claro. Correcto. y un guionista que no va a ser showrunner y que solo escribe? Y es que evidentemente hay productos como Furia donde yo soy un hombre orquesta que lo hago todo, pero hay muchas series donde hay muchos guionistas, incluso varios directores, y la figura del showrunner es fundamental ahí. Claro. Es Le da fundamental unidad. porque no es solo un control, digamos, de que el contenido tenga un color, una forma y una intención que es la marcada desde el origen, sino también es un interlocutor con el resto de equipos. Claro, es lo que el hace showrunner Cristóbal. Sí. acaba hablando hasta con vestuario Sí. para que Claro. el color, pasando de un director a otro, y cuando digo el color digo de una, sea el mismo. Quiero decir, que no solo trascienda que la idea de un capítulo a otra, pasando de distintas manos de guión a distintas manos de director, sea el mismo. Es un hombre orquesta. O sea, Y no está- sé qué pensáis, pero, o sea, por ejemplo, yo cuando estuve en Argentina, que había rodando como directora una serie donde había unos guionistas y una showrunner, la showrunner estaba en el set. Exacto. O sea, está en el set todo el tiempo. Entonces, es muy guay como directora cuando tienes la showrunner, porque si tienes dudas, puedes compartirlas. Claro. Si la showrunner tiene una propuesta de tono que tú te estás yendo, entonces se encarga, como dice Félix, de unificar el tono, no solo Pero de de... primeras cuesta, ¿eh? Yo la primera vez que dirigí sin haber escrito, que fue con Moitero y Maidagán, los de Poquita Fe que habían hecho justo antes de Cristo, que Nacho también estaba ahí, a mí
después de dirigir cine, que en realidad tú dices, esta toma me vale y todo eso, me parecía muy raro tener un tío en el combo al lado diciéndome, venga, haz otra. Me pareció rarísimo. Ya, Luego ya. me adapté. Bueno, depende. pero desde el Supongo punto de que vista del depende. director... Si la persona Si la persona es mola, es que me parece un lujo. Sí, Pero no, que es un lujo, pero que digo, Repartes pero raro sesión, es. repartes Pero raro sesión. es. Es raro. A mí me al principio gustó. Es A mí, raro. Por a mí ejemplo, me la- parece raro, no, a mí me Es parece adaptarte. irritante. No, o sea, yo, que va, Depende. eso es lo que yo mola. no, yo Pero no es- puedo es soportar. la verdad. No, no, a mí tener un tío al lado que yo he dicho, esta toma es buena, que alguien me diga, no, haz otra. Es que sí, me es parece el showrunner. muy irritante. Es que ya la decía que no. directores. La diferencia es muy grande. No, no, es verdad. Yo Quiero creo decir, que Depende de la forma que depende lo si es tu diga. proyecto o es No, un la- encargo, ¿no? Si es un encargo, yo Claro. entiendo que el que lo ha escrito esté ahí en el set diciendo, este no es el tono que yo me había imaginado, Claro. lo veo bien. Ahora que en tu propio proyecto, ese es el sentido de ser no, showrunner, que tú o sea, tengas quiero decir, la cuando decisión tienes a del otro tono. director o tienes tal, creo que es una comunicación que debe fluir no en el combo y en el set. Me parece que en Pero el me parecía combo... como un Hay una ejemplo conversación de, previa. pero me parece un ejemplo del control que tiene el director, que siempre toma la decisión, y de repente, en el mundo de las series, que a lo mejor el director no tiene la última palabra. Claro. Sí. Que a lo mejor la última palabra no la tiene Es la Cristóbal, show, porque claro. está ahí en el plató y dice, No, no, esto no yo, es así. yo creo que sí que es lógico que cuando hay tres directores o cuatro directores, hay alguien que tiene que Unificando, generar la marca, claro. No, que o tiene uno, que generar el estilo. O uno, porque, por ejemplo, Sí. Diego San José, que ha trabajado con Elena Trapé en Celeste y luego también en Yakarta. Elena Trapé era la única directora de Celeste y Diego ahí tomaba las decisiones generales porque era el tipo que había concebido la idea. Porque que- eres tú el que le has vendido la idea a la plataforma, el que llevas peleándote con la plataforma durante meses para que esto sea así. Claro. No puede llegar un director y decir, ah, no, la pared la vamos a pintar otro color. Como, no, es que yo he pactado con... Claro. Pero eso es una cosa que también pasa incluso Claro, con los claro. actores, que a mí me hace mucha gracia. Tú estás escribiendo y reescribiendo un guión hasta la última coma, pactando cosas con las plataformas, con la productora, con todo el mundo, para que este es el guión que hemos aprobado. Cuando llega de repente el plató y hay un actor o una actriz que te dice, ah, no, no, yo esto lo digo como a mí me da la gana, como, hostias, para. Otra cosa es que no funcione el texto y todo es negociable y todo se puede cambiar, no pasa nada, esto no está escrito en mármol. Pero, hombre, lo que no puede ser es, ahora me lo voy a inventar yo todo. Hay muchos flashbacks de Vietnam en esta mesa. Hombre. Ahora mismo. En cualquier caso, lo que no puede ser es que cojas el término showrunner porque está de moda y te gusta, porque mola. porque los americanos lo hacen así, pero luego no haces lo que hacen los americanos, que eso es una cosa muy importante. Ejercer. Claro, no hay ningún showrunner en Estados Unidos, ni en Reino Unido, ni en ningún sitio, que al año haga 4 series o 5 series, siendo showrunners de verdad, que es estando en el set. todos los días. No puede ser. Y en la sala de montaje, Claro, serás en productor ejecutivo, otra cosa, pero no eres showrunner porque no puedes hacer 5 No series a la puedes. vez. Pero, ¿qué horóscopo eres? Leo. Es que se te nota Gracias. muchísimo. Lo sé. ¿Tú qué eres? Aries, ascendente en Leo. Escuchamos a muy bien. Nacho un ¿Y eso? segundo. Cuidado. Nacho. Mi horóscopo es Pegaso. Pegaso, me gusta No, muchísimo. si una definición de showrunner es el primero, el que abre, el que tiene que abrir la puerta al llegar y el último en salir, o sea, el que se come todo el marrón, que eso es lo que no se puede discutir, o sea, al margen de luego cuál sea tu peso, tienes que estar en todo momento. Para mí fue muy formativa la experiencia de, en Superstar, el capítulo en el que soy el showrunner más puro, que es el capítulo en el que ni dirijo ni escribo, que es el de Las Luces de Bohemia. Puse el título, ¿vale? Yo creo que eso es la que... Para sorpresa de nadie. Pero el título lo pusiste en el año 98 ya, porque ya era... o sea, porque yo soy un autor real, es que se extrae de sí mismo el material, pero que siendo una cosa que técnicamente estás menos implicado que nunca, sin embargo el volumen de trabajo fue similar. O sea, yo creo que ahí me hice más... Sí, de verdad. Sí, yo creo que estuve, o sea, no, en tiempo y en intensidad yo no me siento menos apartado. O sea, creo que la idea de showrunner trasciende la idea de... Está intrínsecamente unida a la idea de guionista, pero claro, trasciende la idea de guionista incluyéndola también. O sea, que no puede ser una cosa sin ser la otra. Sí, es que a mí me ha pasado una cosa... Claro, O sea, yo que era la incluso, primera vez... Lo que quiero decir es que incluso cuando el guión no es tuyo, tienes que escribir muchísimo. Sí, Sí, es lo que eso quiero sí, hacer, claro, desde luego. sí, sí. Pero lo que yo digo, o sea, con lo que dices de que fue muy intensa, para mí ha sido rara la experiencia porque los directores no solemos ver trabajar a otros directores. Los guionistas sí vemos a muchos guionistas. lo pasáis fatal, además. Y no, yo lo pasé muy sí, bien. Yo, es que yo, a Ginesta, los directores con muy Ginesta- incómodos viendo trabajar a otros directores porque como Ya. yo no lo haría así, ¿no? Es como de repente como... pues con eres un Ginesta, joven, que eres un no, joven, eres muy a mí joven, yo creo que lo no. A mí me flipé. encanta porque puedes Por eso. ver otras formas de currar Claro, y a aprender. eso me refiero, que no lo ves normalmente. O sea, tú no ves cómo dirige Claro, yo otro. como actriz, Claro, ya has visto. es diferente, claro. Pero yo lo he visto trabajar, entonces me gustó mucho la experiencia de ver cómo afronta una escena. Además, Ginesta, que ya ha trabajado con Leticia, o sea, que hizo Vida Perfecta con ella.
y me gusta porque aprendo muchísimo. Y de hecho dije, no estoy haciendo casi nada porque creo que la gran elección como showrunner fue elegir a la directora. Porque si tenía mucho que hacer, es que mi elección había sido mala. Hombre, claro, es que el showrunner está ahí. Para controlar. Como, claro. Yo a lo que me refiero es... Guardián de las esencias. Pero para La vez que más feliz he sido, la verdad, y la que más he aprendido, pese a que yo pensaba lo contrario, tenía pánico porque yo siempre he escrito, lo que yo he dirigido, yo he hecho el diseño de producción, todo, ¿no? ¿Menos cobrar? Menos cobrar. No, pero tenía mucho miedo a dirigir algo que yo no había escrito, claro. O a tener a una persona detrás diciendo me hace otra toma o esto así tal. Pero mi experiencia, la verdad, con Teresa Fernández Valdés, que es el último proyecto que hizo antes de terminar su etapa con Bambú, fue la mejor experiencia de mi vida. La mejor experiencia de mi vida. Ella era la productora o la showrunner. Ella era showrunner y cosas, la ¿no? productora. ¿El qué? Y anda, que con la vida que habrás tenido... No, pues fue una de las mejores experiencias de mi vida en general, ya no solo en lo laboral, No, por eso sino en estaba general. yo Aparte de especulando. porque encontré a una... ¿No fue nuestro viaje a Locarno? No fue. Vaya. No, de repente me sentí muy cómodo y quitándome una mochila muy grande de depositar la responsabilidad en otra persona. A lo mejor es un director de encargo Me encantaría. encerrado en Yo el lo he dicho cuerpo de siempre, un cuando yo autor. te- cuando Bueno, yo para terminé- ver cómo- cuando yo para- terminé eso dije, o sea, tengo unas ganas locas de hacer cosas. Exactamente. Me quita mucha Es un responsabilidad. equilibrio. O sea, quiero decir, yo en dos ocasiones que he tenido series que era, digamos, el máximo responsable y que podía ejercer de showrunner puntualmente cuando había otro director en el set o cuando ha habido otro guionista escribiendo, lo que he hecho es delimitar mucho mi participación, que luego ha sido mucha, pero he dejado un espacio muy ordenado para la creación. O sea, por ejemplo, yo no me siento en el combo a decir, haz otra toma. Lo que sí he hecho es tener un desarrollo muy cercano a la planificación que iba a hacer o ver, digo, cuéntame cómo lo vas a hacer. Y yo una vez que está en el set, porque sí que es verdad que la relación que tú estableces con el equipo y con los actores cuando eres director tienes que estar muy legitimado, porque surgen un montón de fricciones, dudas, con respecto a una actriz, con respecto a un actor, con respecto al tono de una frase, y si hay alguien por ahí, por encima del director, luciendo, que es una opinión que pesa más, le dejas en tierra de nadie al Sí, director. pero hay formas, perdón que te corte, de decir haz otra toma. Sí, pasivo-agresiva. Tú puedes decir, Claro, no, se llama. pasivo-agresivo Sí, no. De compañeros, Claro. tú puedes decir, oye, ¿tú cómo piensas que...? O sea, puedes realmente hacer una... Hombre, claro, eso puede surgir. Claro. Pero Y cuando yo, he puesto es el verdad ejemplo que- era así, ¿eh? Era de Claro, buenas formas, no era claro. un momento, Yo era su trabajo. lo veo en positivo así. Claro, yo es que he estado como directora teniendo una showrunner y luego como showrunner en algunos capítulos no dirigiendo. Y creo que, como tú dices, lo chulo es hacer que la otra persona Tenga sienta espacio. el proyecto como suyo. Exacto. Y desarrolle su creatividad, pero siempre tienes que estar ahí, bueno, Claro, para, yo para ese la perfil, eso coherencia. me toca a mí siempre. O sea, yo no soy director. No sé, no soy y creo que nunca seré director, porque creo Sí. que no sé. Igual que me hace gracia cuando a directores o a lo que sea le dicen, bueno, o a actores, ¿por qué no te animas? Escribe tu proyecto. Hombre, pues escribir, como si escribir fuera tan Sí. fácil, ¿no? Pues es como a mí me pasa igual. A mí dirigir me parece muy difícil y creo que tienes que dominar un montón de cosas que yo no sé. Pero sí que sé lo mío y lo mío es la historia. Entonces, como yo estoy ahí sentado con el director, si yo veo que de repente le falta un plano de detalle, que falta porque no se ha visto bien, que la llave, que no sé cuánto, bla, 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 le digo, oye, hazte un plano corto de esto, porque Claro. yo creo que si no, no se va a entender. Eso genera cero fricciones, cero, claro. No, eso es muy concreto y Incluso, es y no, es- pero también hay y una es cosa en el chulo. aspecto más puramente creativo, más potencialmente conflictivo, y es que un director olvide, ¿no? Directora, que olvidemos que cuando estamos rodando, lo que de repente no tenemos, la herramienta con la que no contamos es la distancia. Se dice rápido, pero muchas A mí veces no- a cuando mí ves no la me película preocupa eso, terminada, hay fíjate. veces en que dices, quizá debería haber dado un pasito atrás. Y si tienes a alguien de confianza al lado, alguien con quien no compites, una complicidad, una complicidad absoluta, alguien con quien no estás intentando medirte, alguien que te puede en el momento Y dado alguien que ha decir- parido el proyecto. Claro, eso sobre Es que todo. claro, que no hay que aunque olvidar tiene que que estar esté de desde el paso. origen. Claro, No, es aunque el esté que de escribe paso la por historia, detrás. es Claro. el que la conoce de verdad, de verdad. Es que tú ves ahí y dices, es que cuando escribimos, yo me imagino que a todos nos pasa lo mismo, yo cuando estoy escribiendo ya lo estoy viendo clarísimamente. Sí, no y sigues hay escribiendo
sorprendiendo, a mí me veces que pasa además igual. incluso lo ves ya con un actor o con una actriz porque te guste, porque lo concibes para ese personaje. Entonces, si de repente hay un director que se va por un lado, que te chirría un montón porque dices que esto no es, hay que tener mucha mano derecha para no meterse efectivamente en un terreno chungo ni hacer la otra persona de menos, pero inevitablemente vas a querer rectificarlo. Pero porque... estamos hablando de, quiero decir, yo tengo la impresión de que todo eso lo conocemos perfectamente antes de llegar al set. Claro. Yo nunca he trabajado con Claro, un hay guionista mucho previo. que me sorprenda muy negativamente porque ha habido un proceso de trabajo previo. Y lo mismo con los directores. Luego, lo que dice él, oye, te falta un plano detalle de la llave y es el punto de giro final de la historia. O sea, si no hay ese plano... Eso es una cosa muy concreta que es conveniente recomendar y que está bien. Pero hay, desde el punto de vista de conceptual general de por dónde van las ideas, tiene que ver, como tú dices, que hay un show, el showrunner está en la génesis. Y cuando está en la génesis y el director también, van caminando juntos y se habla todo mucho. Yo he estado en un set donde un productor ejecutivo, no un showrunner, te deslegitima. Porque empieza a decirte, a hacerte... Claro, y pues eso eso es no muy lo puede hacer jodido nadie, en tu ni un relación ejecutivo, con ni un showrunner, ni una con los actriz. Eso está productos. feo Es muy hacerlo. irritante. Claro. Eso Pero está feo quien hacerlo. actúa así normalmente tiene que ver con una cuestión de complejo. Eso es ego puro, que gente que está complejada y tiene que... También estamos tiene hablando que- claramente de alguien. Es otro Sí, flash- hay de otro- alguien hay no, otro de flashback. varios y Tú varias. sabes de Uy, quién yo no estamos sé, de hablando. varios y varias. Araceli sabe... Como aquí no salen ni sueldos ni nombres, voy a avanzar. Voy a ¿Qué avanzar. esperabas? O Voy a sea, avanzar. eres- o sea- Esperaba lo mejor de vosotros. Esperaba lo mejor. Sueldos y nombres, eso es lo mejor de nosotros. Que digamos cifras y que Yo he y que dicho una cifra, ¿eh? y que cotorreemos. Yo soy Quiero el mi showrunner premio. y Nacho es el director de mi mesa. Yo lo hubiera dicho, yo no tengo filtros, solo que no las sé. Venga, avancemos. Aquí se ha hablado de las notas de producción, de las plataformas. Quería hablar de censura y de autocensura. Aquí hay ideas muy arriesgadas que varios de vosotros y vosotras habéis vendido a una plataforma. La violencia sexual en la adolescencia, la Casa Real hace siglos o ahora, el universo de Tamara, no os quiero contar, ¿no? Muchísimas cosas. Bueno, lo tuyo, claro, vampiros, Es que yo- sida, tal. bueno, ahora te planteo y cuento. ahora si quieres. Vampiros, sida y tal. O sea, es un buen título, ¿eh? O sea, Vampiros, sida y tal, imagínalo, es ¿eh? muy bonito. Hay un muy primer bonito. escollo, imagino, que es el de cómprame esta idea, te vendo esta idea y me compras esta idea. Y luego hay todo un proceso de avance del proyecto en el que todo eso, imagino que se va matizando, ¿no? Se van dando notas, el guión se va modelando, el rodaje. Y no sé si hay un momento en el que se teme perder la esencia. Yo te he vendido esta idea, pero a medida que se dan notas, la idea se va reduciendo como una estatua de hielo, ¿no? Se puede derretir. ¿Cómo os lleváis con el hecho de, ahora que tengo un patrón que se llama Movistar, HBO, Netflix, Prime, Sky, lo que sea, no puedo ir más allá de esta línea, me voy a mantener aquí, mi esencia, la esencia de mi proyecto? ¿Cómo jugáis con la autocensura? Es un Yo juego trabajo bastante- muchísimo para intentar perder mi esencia. No me interesa nada ese concepto de sé tú mismo, tu propia marca, conserva tu propia marca. A mí me horroriza. Yo intento perder mi esencia, intento hablar para un público más grande y cuanto más lo intento, me sale algo mucho más punk y mucho más ordinario. O sea que no tengo ni idea. A mí esta cosa de... Lo mejor que tú tienes, Eduardo, es que con un solo plano se te reconoce. Yo cada vez que dice alguien eso... Yo lo he dicho. Que lo ha dicho muchísimas veces. La verdad es que a mí no que me horrorice, ¿no? Pero me siento como encerrado en una propia cárcel Anda ya. rosa. Pero en una no te va a cárcel- horrorizar eso. Una cárcel rosa. Es una bomba. Es No, mi amor, autoría visual. Hombre, la mi amor, cárcel ¿tú rosa, crees yo veo que esa cárcel estoy- rosa y sé que la has hecho tú, ¿Tú crees claro. que yo estoy aquí para mentir? No, pero Pero no ¿por hay qué rosas en pero- silencio, no hay rosa. Y no he dicho no, sobre pero- silencio. Hay mucha... Pues dejadme terminar, maricones. Bueno, sí que es rosa. Lo que quiero, Pero no hay lo que solo quiero rosa. decir es que a mí no me interesa ser yo siempre el mismo. De verdad que no tengo yo... Fíjate que tengo bastante ego, pero no tengo ese ego de que lo mío se reconozca por ser mío. A mí me encantaría que lo mío se viese sin que la gente supiese que es mío. Creo que mucha gente y gran parte de la audiencia recibiría la obra de una forma diferente. Pero que, insisto, Silencio, por ejemplo, está concebida desde un lugar para una audiencia mucho más amplia, en un tono de comedia, sin dejar la parte social de lado, porque en realidad todos mis trabajos son muy sociales, pero curiosamente es tremendamente punk. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la cabra tira al monte, que el que es maricón y que una no puede dejar de ser Sí, pero una más allá misma. de tu firma, Eduardo, de vuestra firma, también quería saber sobre la esencia del proyecto que proponéis. Es decir, ¿qué líneas rojas os autoimponéis
Es que No yo las creo que hay, bueno. hay un mundo diferente. Yo creo que cada plataforma reacciona de una manera diferente con los proyectos. Hay plataformas que son más, se meten más en el contenido y te cuestionan más cosas, y hay otras que te dan una total libertad y que confían en tu recorrido porque por eso te han llamado, se supone. Yo lo que sí quiero poner aquí encima de la mesa, es lo comparten los compañeros y Araceli viene compañeras. llena de temas, Sí. llena de temas. Tema es las notas de guión. ¿Quién te da las notas de guión? A mí no me ha dado nadie nunca una nota de guión. Pues, es que solo quiero decir una cosa, perdón. Pero está, termina de exponer si quieres y ahora la interrumpimos. Si no te pagan, que te van a dar notas. Vale, ya con la bromita de Yo con los Sí, te tiro años, cada vez ya no me dan notas de guión. Los últimos proyectos que hemos hecho, afortunadamente no me han dado prácticamente ninguna nota de guión, pero sí recuerdo épocas en las que te daban notas de guión. Y esto es una protesta de todos. Te ponen a dar notas de guión, con todo el respeto, a una persona de 22 años que se acaba de hacer el máster de guión en Salamanca, que no ha escrito nada en su puñetera vida, pero que sí tiene. En el minuto 2 tiene que haber un giro, no lo hay. El protagonista tenía que haber dicho aquí no sé cuánto y no lo ha dicho. Ostras, no seamos serios. Pero una Yo no le voy a cosa es decir a dar esa notas de persona guión cómo- y otra cosa es decir no cumples con el algoritmo. Es que... Lo mismo, sí. No es lo mismo. Viene en el mismo paquete. A mí me encantan las va notas en de el guión, paquete me de hacen lo que tienes pensar. que Ya, hacer. no, el formato de nota de guión puede ser atractivo. A mí me y gustan las notas de pueden ser guión, valiosas, porque pero Depende de quién te vengan. las dé. Es como si Claro. yo le digo ahora mismo, yo qué sé, al señor que está con la cámara... Es que hay un Es que tú no estás... O al de la foto. Es que tú no estás poniendo bien esa luz. Bueno, yo qué pero sé, mira, si las yo no he notas hecho de nunca guión esa al final foto. son irritantes también. Voy a Absolutamente. utilizar la palabra irritante muchas veces hoy. Pero es verdad que son irritantes, pero al final acabas dialogando con ellas, y sí que es verdad que al final el que vas a escribir eres tú. Y como el que vas a escribir eres tú, te llevas las notas de guión al territorio que Claro, tú tu quieras, territorio para también. que en lo que reescribes y lo que replanteas te guste también. Yo siempre digo lo mismo. Cuando me llegan las notas de guión, digo, el atacón no lo puedo tener delante del analista de guión. Porque el analista de guión, ante un tío de 60 años que lleva 30 años trabajando, está más nervioso que yo. Y está más inseguro que yo. Y además tiene que justificar ante su jefe que está haciendo una labor. Claro, pero le pagan Entonces, un normalmente es verdad que son gente muy joven y tal. Entonces, yo trabajo muchísimo la interpretación ahí y la hipocresía rotunda. Y hago como que me viene muy bien y que le voy a dar una vuelta. Y me lo llevo a mi ¿Y luego casa. se la das? Y luego, ¿Sabes? sí, luego hablo por teléfono con un amigo y digo, me cago en la puta las tonterías que pone este informe. Pero luego me pongo a trabajar sobre ello y empiezo a encontrar maneras de De darle la satisfacer vuelta. esas notas y que sean cambios que digan, pues me han dado la oportunidad de darle una vuelta a esto y de repente mejora. Sí, a veces saben señalar la enfermedad, pero Eso, el pero no. diagnóstico, la Exactamente. propuesta no el funciona, ibuprofeno pero- no es, Exacto. pero... Y normalmente sí que me he pillado a mí mismo que la nota que más me molesta Es la que tiene siempre razón. encuentro la manera de resolverlo y siempre Es la que señala el acabo descubriendo que señalan un Pero Pero problema. ¿puedo rebobinar un segundo? Porque hemos hablado antes de temática, de cómo se adelgaza. Sobre todo porque estamos en una época en que se habla mucho de que no se puede hacer humor con muchas cosas, cada vez se puede hacer menos. Y claro, la experiencia, aparte de haber estrenado Cristóbal y yo dos series sobre los Borbones en el mismo mes, o sea, nunca se ha hecho comedia sobre eso, y el mismo mes se estrenan dos series de eso, que vamos, que las casualidades son brutales. Están en el aire, ¿no? Y todo eso. Pero sí que es verdad que nosotros no hemos tenido, Diego y yo, y José Pérez escribiendo el guión, no hemos tenido ningún, vamos, poca condicionante y todo eso, pero sí que es verdad que reconozco que había un capítulo que particularmente decíamos, uy, a ver cómo sienta esto, que era pues la inauguración de año judicial, que los jueces se metían farlopa en el picadero del rey. El más celebrado. Sí, más celebrado, pero que no pasó absolutamente nada. O sea, no ha habido llamadas, no ha habido nada. Es decir, que es sorprendente por otro lado cuando piensas que algo, y es algo que en general, por los temas que hemos tratado, Diego y yo siempre, de eso, de nacionalismo, todo eso, siempre se nos ha tachado un poco de ir de rompedores o lo que sea, cuando no es verdad. En realidad vemos un tema que se puede tratar, sea el conflicto vasco o sea la monarquía, con comedia, que no se ha hecho de momento, y vemos ahí una posibilidad. Pero sí que es verdad que no ha pasado absolutamente nada. A ver, Adolfo y yo hemos sufrido las llamadas. Claro, es que te iba a decir Nosotros yo que... sí que lo hemos sufrido con Reyes de la Noche, sabéis todo lo que pasó. Bueno, sí, ¿qué lo pasó? saben. Yo no lo sé. Bueno, vamos, pues alguien se enfadó mucho. Otro flashback guapo aquí. Claro, o sea, con Reyes de la Noche es la única... Terapia. Siempre digo lo mismo, pero Reyes de la Noche es la única serie que se canceló, no por ofender a un colectivo, sino por ofender a una sola persona. Dicho lo cual, ¿quién es? No, al ¿Quién rey será? no. No, Reyes José María de- García.
Es una serie sobre periodismo deportivo. Sigamos. Lo contó José Ramón de la Morena, por lo cual ahí Sigamos. que le echen la culpa a él. En cualquier caso, nosotros, como somos dos descerebrados, tanto Adolfo como yo, dijimos, bueno, pues hemos pasado por esto, después de eso hicimos días mejores, pero hubo un momento en que dijimos, ¿qué podemos hacer ahora? Nos encontramos con la historia de Luis I el Berebé y fue como de, espérate, porque a lo mejor... si nos hemos topado con el muro de los periodistas deportivos, a lo mejor la monarquía es un muro un poquito más jodido. Y lo cierto es que es verdad que nos costó vender la serie. Hicimos como el típico tour que se hace siempre por todas las plataformas, no sé cuánto, y nos decían que no por cara. O sea, básicamente es que para ser comedia es cara. Por suerte, Movistar dijeron, mira, ahora es el momento, ahora nos cuadra. Y no hubo ningún problema. Es más, te diré que incluso había momentos que nos decían, si queréis apretad más los parecidos y los paralelismos con la monarquía de ahora, podéis hacerlo. Era como de, Yo creo que vamos a dejar que hable solo eso la ha girado historia. bastante. Creo que hubo una época en la que sí éramos muy hipócritas con la ficción y no con la telerrealidad, por ejemplo. En la televisión pasaban cosas terroríficas y horrorosas y que señalaban estamentos intocables y, sin embargo, en la ficción no se podían decir tacos o no se podían hablar de drogas o no se podía hacer una raya. Entonces, todo ese tipo de cosas han ido flexibilizándose y el contenido ha ido... Y aún así no puedes hacer una serie sobre política en serio. No. Ya. O sea, eso sí que es... pero no por ofender a los políticos, sino por la crisis reputacional que le genera a la plataforma el tener a los señores de izquierdas, por un lado, y los señores de derechas, criticando a la plataforma, diciendo sois unos woke, sois unos fascistas. Entonces, ese lío no lo quieren. Y es una pena, porque al final, por 4 Porque tuiteros... da pena, porque ¿cuántas temporadas tendríamos de Pedro Hombre. Sánchez? manual de Yo supervivencia. es que no, Supervivencia. no puedo compartir la experiencia con vosotros, y vosotras, lo primero porque tenéis una trayectoria mucho más larga, pero yo, bueno, creo que todo parte de que a mí no me han comprado nunca una idea, una plataforma y después la he desarrollado, sino que he hecho exactamente lo que me daba la gana, lo que me salía del mismísimo coño. Pero lo bueno, tengo, nosotros también, y ¿eh? Luego, O sea, y luego la plataforma lo ha recibido con los brazos abiertos o no, pero nunca me ha puesto... Pero que no peros. tiene nada que ver. O sea, yo hice una serie... O sea, yo me saqué el carnet a los O sea, te 42. quiero decir que yo nunca he hecho ese ejercicio de decir... Sí, pero te digo un que puedes... tratamiento, te lo enseño, que no, pero, ay, bueno, pero- me gusta, pero esto... pero yo he vamos, dicho- pero desde el punto de vista de hacer lo que te da la gana, yo me saqué el carnet de conducir a los 42 y a los 2 años presenté una serie que iba de eso. Básicamente me puse a Juan Diego Boto de protagonista, o sea, haciendo el mismo, que eso ya le dio una ventaja. Pero quiero decir que yo creo que, a diferencia que en el cine, digo, vamos, perdón, a lo mejor no querías hablar de esto, pero vamos, pero Sí, en, no, el, sí, en, sí. la- en el cine es mucho más difícil levantar un proyecto, te ofrecen siempre remakes de la comedia francesa del año y todo eso. Y en la tele, de repente... Pues en la tele de repente puedes hacer cosas tremendamente personales y que son encargos en el sentido Estoy de mecánico acuerdo. de las cosas, ¿no? Es decir, que en el cine se ha vuelto algo... Me cuentan esto yo cuando empiezo, cuando hice Pagafantas me dicen, no, tú el cine Qué olvídate maravilla, que va... Pagafantas. Y de repente tienes que... A mí me estalla la cabeza. Estoy no es completamente posible. de acuerdo contigo. Y es verdad que, al oído un poco lo que decías, que haces cosas tremendamente personales, no sé, o sea, en comedia también, porque en comedia, hablo sobre todo de comedia, pero Leticia pudo hacer Vida Perfecta, Berto ha hecho varias series así, Diego San José ha hecho no sé cuántas, Cristóbal y Adolfo, Nacho ha hecho Superstar, que es una demencia, es increíble es que se haya increíble. podido hacer eso en Netflix, Yo es creo una que barbaridad. y aparte, o sea, sin estar a espaldas de nadie. O No, sea, no. Que ha sido, o sea, todos los capítulos están perfectamente escritos, tuvimos la complicidad. Pero qué Tuve guay, la, a lo mejor la- es que la tampoco va tan complicidad mal las de los cosas. No, yo Javis. con Prime Video no tengo queja. O sea, he hecho una serie más cara normalmente de lo que suele ser una comedia Mira, y he hecho una total libertad. Yo, por ejemplo, si fuera más... Sí, yo también tengo la misma sensación. Cuando fueron los mismos Javis, claro, tampoco es una situación común lo de que te pidan que hagas que no seas continuista con lo que se ha hecho. O sea, me dijeron literalmente no hagas Veneno 2, aunque la silueta de la serie es un biopic. Y cuando... y viendo que había una confianza por parte de ellos, por parte de Netflix, yo creo que si yo fuera más joven, más inmaduro, igual yo me hubiera autocensurado haciendo una serie que respetase el molde de serie, que fuese a la vez para unos y para otros, que fuera una especie de acuerdo entre lo que se espera de mí, lo que yo espero de una plataforma como Netflix, de lo que una serie como de formas de quedar bien para todo el mundo. Y a lo mejor ese intento como de hacer una cosa un poco entre medias hubiera provocado más notas de guión y más discusión que un planteamiento completamente
completamente honesto y sincero como fue el que acabamos haciendo. O sea, porque Es exactamente, tengo la misma sensación. Sí, Cuando he yo hecho creo que Furia, precisamente porque tenía parámetros más autorales o más libres, el diálogo fue más fluido que si fuese un producto perfectamente diseñado y que invitara a la participación de más opiniones. O sea, ha sido más cómodo. Igual creo que te pasa lo que en mi experiencia, o sea, no hay ninguna nota aplicada en la serie que para mí sea una A concesión. contrapelo. Pero yo creo que todas las a mí me notas que pasó apliqué igual. eran buenísimas. plataforma es diferente, o sea, televisión abierta creo que es diferente. claro, o sea, Claro, muy Televisión diferente. abierta tiene muchos problemas con lo que se dice, cómo se dice, en palabras concretas que ya son innombrables. Y con la no se duración pueden de decir. la serie en Y sí con la misma. duración. Porque claro, no es lo mismo. Vale. Yo he vivido con Pero- televisión española, que encima es servicio público, y hemos tenido que blanquear mucho los guiones. Sí. Igual que a Amazon le encantaban como estaban y decía, adelante, seguid por ahí, con ellos tuvimos que blanquear los guiones, porque había cosas que ellos eran como, que nos plantean una cuestión parlamentaria, qué tal, qué cual, o sea, era como pánico. Yo es verdad Entonces, que- esto sucede, ¿eh? Pero tampoco identifiquemos los momentos conflictivos de un guión a la resonancia política o el que puedan generar No, tensiones. eran cosas como, por ejemplo... Es la tele pública, es que es la tele pública. Sí, exactamente. Por ejemplo, Entonces, pues si hay dos protagonistas, que es una niña que es de origen magrebí y una chica que es gitana, y entonces pues entre ellas se insultan y decía, es que eso es como que nos pueden decir que es racista y tal, y no sé qué, y había que estar luchando, que era un Pero humor claro, y una forma... es político. Claro, porque Sí, al final es es que eso es lo todo que ha es dicho, de política. generar una Al final pregunta todo es parlamentaria política. uno del Congreso dice, ¿por qué en televisión española se paga a cosas que hacen esto, ¿no? Pero, que Pero a veces- aparte que de a veces- la abstracción, o sea, quiero decir, llevarlo a cuando pueden opinar acerca de un contenido porque la mirada es más personal. Claro, simplemente o sea, que eso. puedes hacer una cosa que no tenga políticamente en potencia ningún tipo de problema, que no genere ninguna tensión, pero que sea un laberinto, que sea una aventura hacerlo, o sea, que sea un producto experimental o que estés jugando con los puntos de vista, que estés ejerciendo un grado de inventiva, que luego esa inventiva esté luego en la cámara, o sea, que estés jugando de una manera que en el mundo en el que hemos crecido era inviable, o sea, la televisión se daba por hecho que era una versión donde no había autoría en ningún caso, y de repente yo creo que, siendo sincero en ese sentido, o sea, atreviéndote a ser real, iba a decir íntimo, pero siendo real con lo que te pide el alma, tanto en el guión como luego en la dirección, es verdad que luego puede que tengas menos problemas de desencuentro con la plataforma que si estás intentando amoldarte a ti mismo de antemano. Ujú, claro. Venga, quiero poner encima de la mesa el último tema, al hilo de esto que decías de la tele del pasado y ¿Cuánto al cuestan hilo las cámaras? y al hilo de la duración de los capítulos. ¿Qué pensáis de cómo está recibiendo la gente en casa vuestro trabajo? ¿Queremos los espectadores que devoramos vorazmente, si es que no es una redundancia, series todo el rato, capítulos todo el rato? ¿Queremos series más largas, capítulos más cortos, capítulos más largos? ¿Queremos volver a estar junto a una familia unas temporadas de 26 capítulos y conocerlos perfectamente y que los personajes tengan un desarrollo infinito? Eso es lo más ¿Qué os pide el gustoso. cuerpo? Yo lo que quiero es que no haya poquita fe siempre. Y yo, Todos los años, por favor. que son capítulos además de un formato diferente, de 15 minutos, de 15 y 20 minutos, y me gustaría que todos los años poder sentarme con mi madre a ver Poquita Fe. Todos los días del año. Pero digo porque en realidad a mí me gustaría que es algo que se prolongase. Creo que ha conectado con los espectadores de una manera que se prolongase. Pero vamos, pero yo estoy muy cómodo en el formato de media hora. O sea, a mí me de gusta media hora también. me gusta media A mí hora. me gusta mucho el formato de De media, media hora, también. muchísimo. Es El problema perfecto del formato de para mi media hora es que la ansiedad, gente o sea, no quiere que cuelgues un capítulo cada semana porque Claro. se desconectan de la historia y ya no estamos acostumbrados. Lo que la gente quiere ver es la serie, Pues sentarse fíjate, y hacerse yo- una maratón de la o sea, serie. Araceli, no tienen la yo sin capacidad de embargo, aguantar de ver una yo me película puse muy entera. nervioso Es curiosísimo. cuando me dijeron que mi serie iba a emitirse un capítulo por semana. Me puse muy nervioso y luego la relación que estableció el público con Furia y la relación sostenida que Va tuvo, encontrando el público. me encantó. ¿Cuánto Me duran gustó los mucho. capítulos de Furia? Media hora. Media hora, Pero pero, la idea de tener un capítulo por semana generó una relación salieron con el todos del tirón, contenido ¿no, Felipe? No, mucho eso más es. sostenida, Vaya. mucho más fiel y creo que se parecía más
a la reflexión que yo pretendía que generase cada capítulo y al diálogo con el espectador que pretendía que generase. Yo tenía muchas ganas de que la pusieran todas juntas y luego descubrí que la hubieran pero, amor, consumido es que eso en que un te fin de pasó a semana. ti es muy raro. complicado y yo como fan tuyo, es verdad, a mí me pasaba, o sea, yo terminaba de ver el capítulo y decía, no me lo puedo creer, quiero la serie entera. Y eso me hacía esperar una semana más, pero no pasa con todas las No. series. Y Pero es muy respecto a lo que tú curioso. decías, que es cierto que la gente ahora quiere series, ¿no? La audiencia quiere series para vérselas todas del tirón, pero luego no tienen la capacidad de, me pasa a mí mismo también, de verse una película Es verdad. entera. Porque una película largo. que no es de Marvel, a partir de las 2 horas ya la gente se echará... Sin ya- embargo, te puedes tragar una temporada o dos Claro. temporadas, un fin de semana de algo. A mí la Claro. verdad es que, excepto las pollas, me gustan las cosas cortas. Yo agradezco muchísimo que Solo faltaba esto en esta mesa. ¿Puede ser esto un reel de Hipnótico ya directamente, por favor? Va camino, Furia, va camino. aparte de que me gusta mucho porque es Félix Sabroso y muchísimas otras también, es por la duración. Y en Silencio los capítulos son de 15 minutos, 15-20 minutos como máximo. Y eso es algo gustosísimo. Sí, pero Ya sabes además que... tampoco estamos en un mundo en el que la gente aguante más y... Pero ¿sabes qué es Yo más no estoy de gustoso, acuerdo con aparte eso. de, A mí me pasa como de esto que habéis dicho espectador. antes? Creo que es gustoso. Esteban y luego Leticia, que también te quiero Creo que escuchar, lo no sé si gustoso en ese estás de sentido es capítulos cortos, temporadas largas. Creo Claro. que esto es lo que el espectador... Sí. Estamos perdiendo el gusto de sentarte en la tele, Sí, 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 Friends, sí, sí. de acompañar Ya, ya, durante ya, ya. muchos años a Ya. unos personajes. Breaking Bad, que tampoco es que fuera una serie de 25.000 años, pero tuvo 5 o 6 temporadas. O sea, quiero decir, creo que es una rabia porque hemos llegado tarde al momento de capítulos. Comedia, media hora, drama, 50 minutos. Hemos llegado. Pero justamente cuando habíamos llegado ahí, que es como un minutaje perfecto para la comedia y para el drama, justo ahí nos han cortado las alas con el número de episodios. Que también es verdad que creo que el hecho de que las series sean más cortas ha conseguido que talento, a lo mejor, cinematográfico, diga, ok, voy a hacerme una serie, porque de otra manera yo no voy a estar 3 años rodándome todo esto. De repente, a lo mejor, yo qué sé, Sorogoyen, si hubiera sido 22 episodios, habría dicho, no voy a hacer antidisturbios, ¿no? O sea, yo creo que una cosa compensa a la otra, pero es una putada porque las series son más cortas y, volviendo un poco a la cosa un poco gremial, está haciendo que los equipos de guión sean más pequeños, más reducidos, Ya. y eso hace que mucha gente se quede fuera. Antes es Total. verdad que eran temporadas muy largas, pero a lo mejor había 5 series al año, pero a lo mejor en cada equipo había 6, 7, 8 personas escribiendo. Ahora hay 2, 3 como muchísimo. Entonces, eso tiene sus pros y sus contras. Y una cosa... y Un una segundo, cosa- un segundo, no, es que he cortado antes a Leticia que decía que no estaba de acuerdo con lo de la atención, ¿no? Ah, vale. era lo mismo, O sea, sí. no creo que la gente quiera capítulos cortos. Creo que no tenemos muy claro qué quiere la gente. Esa es O, otra, totalmente. O sea, ¿Sabes? Porque si no, todo el mundo estaría haciendo lo que quiere la gente. Sí. Y creo que al final nuestra responsabilidad como autores también es hablar del mundo que nos rodea y reflexionar sobre el sentido de la vida, las relaciones de poder, el amor, la familia. O sea, los Borbones. creo que claro, pero creo que nosotros, que somos quienes estamos generando las historias o hablando sobre lo que es ser una persona y tener vínculos con otras personas, no tenemos que intentar colocarnos en lo que va a querer el espectador, lo que va a querer No, la no, plataforma, claro que no. porque si no ya estamos perdidos, porque entonces si no el alma y el corazón de las historias ya se diluye, ¿no? Y se hace como, Sí. como en un gabinete. Yo hablaba más de lo que a mí No, me interesa. sí, sí, de lo que yo me hablabas- trago Pero más cuando has hablabas dicho- de la- cuando has dicho de la gente- duración. Cuando has dicho un poco lo de que la gente ya no aguanta, la gente, cuidado que es la señora de Cuenca. Quiero decir que cuando a veces se nos contagia... Pero es que la se nos señora de Cuenca no contagia- aguanta, ¿eh? Ya, pero ya es que la señora Pero de ¿cómo que no Cuenca... aguanta? La señora de Cuenca ya no Ya no existe. y existe. es La un señora de concepto- Cuenca era un concepto que La señora de existía- Cuenca va al Claro, en los teatro. 90, pero es que la señora de Cuenca Claro. es mi madre y No, eso pero también hay se que salva al Ten teatro. cuidado, claro. porque, por ejemplo, una cosa, cuando hay un cliché de la crítica, que es cuando se dice una película esta no es para todo el mundo, ¿no? Porque es un cliché nocivo, porque siempre se habla de películas que no son convencionales, cuando las películas convencionales tampoco son para todo el mundo. Sin embargo, es una especie como de San Benito que intenta como servir como colleja. Sí, pero qué lo que curioso, sirve como porque luego contracultura, llega claro. Sirat, que Claro. te gustará más Ya, o ya. menos. Tampoco es para todo el mundo, es que Pero para todo no, el pero ha mundo hecho no es taquilla, nada. ha hecho taquilla Sirat. Entonces también Pero tenemos eso sí que... que no es para todo el mundo. Esa Sirat se la ponía a mi padre y se pegaba Bueno, un tiro. pero Pero- nadie- pero- te lo digo, pero lo que que no- nadie es todo Pero, el por mundo. ejemplo, yo no se pega un sé, tiro. yo no sé vosotros, pero Que yo nadie es todo el no he mundo. Pero yo nunca he estaba- concebido un contenido pensando ¿El en qué? los demás.
Quiero decir, yo nunca he concebido un Nunca. contenido Es el principio de diciendo, Yo esto lo va a intento gustar cada porque vez le más. meto este ingrediente y este ingrediente y este ingrediente. Pues yo tengo que aprender no me mucho, yo lo intento saldría. cada vez. Claro, pero no me haces como saldría. el espectador Yo tengo creo que que tener tú. Quiero siempre gustar, es una, lo único que una, intento. una relación de entusiasmo con el contenido porque me importa lo Claro, que voy a tiene que ser contar. irracional. Y porque me importa no solo lo que voy a contar, sino cómo he elegido contarlo. Y eso me enamora del proceso y lo ofrezco. Y ahí hay un ejercicio Pero de es verdad- honestidad que acaba llegando a la gente porque la manera que sí tenemos, la más cercana a la realidad, de darle la mano al espectador es ofrecerle algo que te represente. Honesto. Y que tú sepas que lo que le estás contando Claro, te porque- importa mucho contarlo. Porque tú también Nada eres más. espectador. O sea, Claro, que cuando porque se yo dice- también soy Claro. espectador. Claro, dices que hay que hacer Entonces, algo, haces algo intentar para ti, para meterme en el espectador, yo que pellejo soy. del no, pues tal, esas cosas que pasaba con la ficción en abierto antes, decir no, y que hayan unos niños para el abuelo. tal, y que esté el abuelo, y que a la vez se hable en estos términos y tal. Se crean ficciones que no representan a nadie, con pool de guionistas enormes, que lo único que quieren es que no les pidan más versiones y entonces van a cumplir con todo lo que se les está pidiendo por todos lados, y aquello no hay Dios que lo defienda, no hay director que esté dispuesto a empujar eso a buen puerto, porque realmente está todo el mundo trabajando en pos de un contenido. Eso ha pasado en algunas corporaciones que intentan desactivar a los showrunners, a los creadores, a los directores y a los guionistas para que parezca que es un contenido que por sale del ejecutivos. consenso Sí. de un montón de gente. Claro, y eso claro, es la claro. nada. Ya, pero eso es sin la embargo, nada. Félix, hay una cosa. Yo, por ejemplo, sí escribo y dirijo mucho pensando en mi público y lo que sé que a mi público le gusta. Pero ¿quién es tu público? Quiero decir, Bueno, no sé. ¿no lo tienes dentro de tu público? ¿No está ya dentro de ti? No. O sea, ¿Tienes ahí una imagen? yo sé lo que le apetece ver a la gente de mi cine. Mi público no es mega mayoritario y sé lo que les da marcha. Y yo sí me esfuerzo mucho, la verdad, al menos en este momento, en escribir cosas muy comprometido con el entretenimiento. Te lo digo de corazón. Pero es que ser honesto Pero con no una hay un idea antagonismo no entre- significa... No, bueno, puede que no Porque esté luego diciendo tú algo como antagónico. guionista te preocupas de que haya giros, de que haya tensión, o sea, de captar la atención. O sea, creo que es un equilibrio Claro. entre corazón, alma y hablar de algo, Pero fíjate, o sea, que tenga un Leti- cuestionamiento moral, que tenga preguntas importantes. Has hecho la piedad y has hecho pieles. Has hecho lo que te ha dado la santa gana y es normal que ahora estés intentando buscar al público. Creo que lo que estás diciendo tiene que ver con un proceso de acercamiento a un lugar que no te ha representado hasta ahora. Hasta ahora has hecho lo que te ha dado la santa gana. No, pero sí que lo lo digo, digo como si te estuviera regañando, pero que me parece la hostia que hagas lo que te dé la santa gana. Pero no puedes decir que estés buscando al público, Edu. No, te lo prometo, porque de verdad, sí. Yo me siento muy avergonzado de mí mismo y te lo digo de corazón. Yo, si no, no lo diría. De cuando me veo en entrevistas anteriores de una forma muy pedante o intentando contar cosas muy complejas e intentando complacerme o intentando sanarme, sublimando mis traumas a través del arte única y exclusivamente para mí. A mí es Eduardo, pues supongo que evoluciona porque estoy viva, como decía Marisa en La Flor de mi Secreto. Es algo que estoy dejando en el pasado. Yo me siento a escribir ahora y la verdad es que lo que me apetece es complacer. O sea, que ha venido otro Eduardo. No, es el mismo, pero... Sí, o sea, por eso digo que es a lo que me refiero, que está expresándonos en alto una búsqueda. Una búsqueda personal. No creo que haya nada de malo en eso. Que me A mí- parece muy guay. Sí. Y además también te voy a decir una cosa, no seamos cínicas, yo creo, al menos yo escribo y dirijo para que me quieran Para y que te para vean. que me validen y para que me den abrazos. Estoy Hombre, en terapia, yo- tranquilas, yo te pero le hago quiero, mucho o sea, caso. yo que eres Y una tan última También, cosa, todos le queremos. y una última cosa que quiero decir, y ahí tengo... Fíjate, Félix, a lo mejor no sale de tu parte, ¿eh? Y es única y exclusivamente tu universo, tu mundo y tu esencia, pero cuando yo estoy viendo Furia, o cuando estoy viendo Pubertad, que conozco vuestros universos más de cerca, o el tuyo, Nacho, por cercanía, yo estoy viendo Furia y cuando de repente en Furia aparece ese autohomenaje que haces a Calificada S, que es la película, que es Los Años Desnudos, como se iba a llamar antes, de repente siento que tú estás haciendo un regalo a tu público y tu público soy yo. Y sí pienso, a lo mejor estoy yo loca, ¿eh? Pero yo digo, ¡ay, la Félix ha puesto esto para sus fans! Yo soy sus Pues fans. es que yo no creo que tenga un público. Eso- Yo no vivo, yo Pues no me sí, desparto por la sí, mañana y sí digo, lo tiene. voy a asomarme a la ventana, voy a ver dónde Sí, está mi bueno, público cuando hablo de hoy. tu público, te quiero decir, No, no, no todas tenemos todo el No, público no. del mundo. Hay alguna gente que le gusta más... O, por ejemplo, con el trabajo de Leti, ¿no? Leti toca unos temas en concreto y
y yo cuando lo veo digo, hostia, esto no sé si me estoy explicando pero bien. Te entiendo, pero yo la idea de mi público es una cosa como folk. Bueno, yo no tengo mi gente. Es que yo no pienso en mi público, yo sencillo. pienso en seres humanos. Y, claro, en personas con emociones, con familia, con traumas, que se han enamorado, que se han desenamorado, que han tenido miedo. Entonces, claro, eso es como muy universal a todas las personas. Sí. Porque yo no tengo el sello de que cuando ves un plano de Eduardo Casanova, sabes que es de Eduardo Casanova. Bueno, con... ¿Te imaginas que haces tú un plano y que piensan que es de Eduardo Casanova? Sí. Eso sí que sería Qué horror, horrible. Es el típico plano de Eduardo No, Casanova. a mí ha habido cosas horribles Todos de que mi hemos madre tenido me un- mandaba imágenes de te están copiando y digo, mamá, no me están copiando, eso es un desfile de Agatha Ruiz de la Prada. ¿Sabes? Es como de, no he inventado nada, mamá, no he inventado absolutamente Bueno, nada. esto iba para una hora, llevamos 1 hora y 20, podríamos estar 3. Bueno. Yo me meo, Y yo también. pero que no puedo más. Ha mearía sido aquí encima de la mesa. interesante, ha sido escatológica y sobre todo yo creo que ha sido reveladora para mucha gente. Creo que si ven esta mesa, quienes aspiran a escribir guión, quienes escriben guión o quienes ven lo que escribís, Y los que aspiran a robar créditos, que tampoco estaría mal. Que dejen de hacerlo. Que dejen de Que dejen hacerlo. de hacerlo. Perdona, Que perdona los que estamos te he mirando, los estropeado- estamos te he estropeado mirando. la despedida, pero no está mal. Que también lo hacen porque si vas robando crédito a crédito, luego esos son derechitos de autor, que lo económico también está detrás. Vuelve a despedirte. no, Pues esto... luego pones en el vídeo poner como especulaciones de los flashbacks, poner nombres, una encuesta. Ponen los sueldos, imagínate, que estás diciendo, ponen tu sueldo Cuando decimos, aquí abajo. ¿no? Estamos hablando de alguien que no sé qué se pone. Se refiere a... El sueldo, el sueldo. Puedes llamar al de cachitos para todos hacer los eso. guionistas que hay ahí fuera, eso lo que pasa aquí Me se llama encantaría. elipsis. Me encantaría. Hay que mencionar al sindicato Alma, ¿no? Eso hay que Ya te lo he dicho hacerlo. muchas veces. Ah, muchas vale. veces. Es que es de la Junta, ¿no? Al sindicato Ya no, Alma ya no es de la Sayek. Junta. Con esta alegría, como diría Mayra Gómez, que Salma, despedimos la mesa de showrunners. Eduardo Casanova, gracias. Silencio 1 de Leticia diciembre, Dolera, gracias. Félix Sabroso, Borja Cobeaga, Cristóbal Garrido, Araceli Alfredo de Sotomayor y Nacho Vigalondo. Pásenme. Gracias. Y hasta la próxima. Seguimos en Quinótico, Mesas 2025, no os perdáis ninguna. Hasta ahora. Gracias. Muy bien.